Venga, Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. Esta ley tuvo su entrada en vigor el 2 del 10 del 2016 y tiene una última actualización publicada el 31 del 12 del 2020. Estamos en el título preliminar, Disposiciones Generales, Principios de Actuación y Funcionamiento del Sector Público. Dentro del título preliminar nos vamos al capítulo 2 de los órganos de las administraciones públicas. Dentro del capítulo 2 estamos en la sección tercera, órganos colegiados de las distintas administraciones públicas, y vamos por la subsección segunda de los órganos colegiados en la Administración General del Estado. Artículo 19. Régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella. Bien, artículo 19. 1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella se regirán por las normas establecidas en este artículo y por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2. Corresponderá a su presidente: A. Ostentar la representación del órgano. B. Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación. C. Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas. D. Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados a los que se refiere el artículo 15.2, en los que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas. E. Asegurar el cumplimiento de las leyes. F. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. G. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de presidente del órgano. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el presidente será sustituido por el vicepresidente que corresponda y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad por este orden. Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en el artículo 15.2, en los que el régimen de sustitución del presidente debe estar específicamente regulado en cada caso o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del órgano colegiado. 3. Los miembros del órgano colegiado deberán: A. Recibir con una antelación mínima de 2 días la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo. B. Participar en los debates de las sesiones. C. Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes, por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las administraciones públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan. D. Formular ruegos y preguntas. E. Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. F. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto por el propio órgano. En casos de ausencia o de enfermedad, y en general cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes si los hubiera. Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el artículo 15, las organizaciones representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organización.
Los miembros del órgano colegiado no podrán ejercer estas funciones cuando concurra conflicto de intereses. 4. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del secretario en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, se realizarán según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo. Corresponde al secretario del órgano colegiado a asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo. B. Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo. C. Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. D. Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. E. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. F. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario. 5. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen, o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, aporte en el acto o en el plazo que señale el presidente el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de 2 días, que se incorporará al texto aprobado. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo, no obstante, emitir el secretario certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. Se considerará aprobada en la misma sesión el acta que, con posterioridad a la reunión, sea distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de estos por cualquier medio del que el secretario deje expresión y constancia. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta, se hará constar expresamente tal circunstancia. Artículo 20. Requisitos para constituir órganos colegiados. 1. Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por 3 o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos. 2. La constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma de creación o en el convenio con otras administraciones públicas por el que dicho órgano se cree, de los siguientes extremos. A. Sus fines u objetivos. B. Su integración administrativa o dependencia jerárquica. C. La composición y los criterios para la designación de su presidente y de los restantes miembros. F. Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier otra que se le atribuya. E. La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento. 3. El régimen jurídico de los órganos colegiados a que se refiere el apartado 1 de este artículo se ajustará a las normas contenidas en el artículo 19, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en la presente ley o en su norma o convenio de creación. Artículo 21. Clasificación y composición de los órganos colegiados. 1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, por su composición, se clasifican en: A. Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes ministerios. B.
órganos colegiados ministeriales si sus componentes proceden de los órganos de un solo ministerio. 2. En los órganos colegiados a los que se refiere el apartado anterior, podrá haber representantes de otras administraciones públicas, cuando éstas lo acepten voluntariamente, cuando un convenio así lo establezca o cuando una norma aplicable a las administraciones afectadas lo determine. 3. En la composición de los órganos colegiados podrán participar, cuando así se determine, organizaciones representativas de intereses sociales, así como otros miembros que se designen por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos que concurran en ellos, en atención a la naturaleza de las funciones asignadas a tales órganos. Artículo 22. Creación, modificación y supresión de órganos colegiados. 1. La creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos solo requerirá de norma específica con publicación en el Boletín Oficial del Estado en los casos en que se les atribuyan cualquiera de las siguientes competencias. A. Competencias decisorias. B. Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos. C. Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la Administración General del Estado. 2. En los supuestos enunciados en el apartado anterior, la norma de creación deberá revestir la forma de Real Decreto en el caso de los órganos colegiados interministeriales cuyo presidente tenga rango superior al de director general, orden ministerial conjunta para los restantes órganos colegiados interministeriales y orden ministerial para los de este carácter. 3. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 de este artículo, los órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y podrán ser creados por acuerdo del Consejo de Ministros o por los ministerios interesados. Sus acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros. 4. La modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o comisiones de trabajo de la Administración General del Estado y de los organismos públicos se llevará a cabo en la misma forma dispuesta para su creación, salvo que ésta hubiera fijado plazo previsto para su extinción, en cuyo caso ésta se producirá automáticamente en la fecha señalada al efecto. Y aquí lo dejamos. ¡Ánimo!